Cavallo dice, quieren bajar el riesgo país, quieren bajar la inflación, quieren hacer sostenible este nuevo esquema, este nuevo régimen cambiario, compren reservas. Ahora el riesgo país subió el fin de semana largo, jueves y viernes, de 700 a 741 puntos. O sea, el riesgo país sube. Entonces, qué tema, bueno, ¿no? a ver, y bueno, por eso Cavallo dice, compren dólares. Y, digamos, ¿cómo se explica que el riesgo país, vos, tanto solo dijeron, no, ahora el acuerdo con el fondo, vienen 15.000 millones de dólares, un acuerdo de 20.000 palos, van a poner los otros organismos, Argentina con dólares, Argentina con riesgo de país a la baja. Y el riesgo país está a 741. Estamos de acuerdo. A ver, acá hay La un punto pregunta, muy... espera, tengo una pregunta. Vos decime cuándo querés que yo ponga tus gráficos, pero lo que te digo es, esta es la pregunta. ¿Qué urgencia, cuál es la urgencia que tiene el gobierno para que el riesgo país baje, para que todos pensemos que puede refinanciar los vencimientos de deuda? ¿Cuál es la urgencia? Mientras tanto, bueno, iba en algún momento llegó a 900, bajó a 700, la subió a 741, es un número alto. Sí, primero, es cierto que el riesgo país está alto, bajó desde casi los 1000, porque llegó a estar en la zona de 1000, bajó significativamente el riesgo país, está en la zona de 700, ahora volvió a subir. Lo cierto es que Cavallo lanza una advertencia muy importante. Lo primero que dice Cavallo es, el gobierno no quiere comprar reservas por arriba de la zona de 1000 porque el gobierno no quiere emitir, porque para comprar reservas va a tener que emitir. Claro. Entonces, el gobierno, dice Cavallo, comprar reservas ahora, porque podés comprar adentro de la banda y no esperes a que baje a 1000, y el gobierno quiere que baje a 1000 porque tiene que emitir menos. No es lo mismo emitir si compras en 1000, la cantidad de pesos que vas a tener que emitir, que si compras en 1200. Es un 20% más de emisión. Entonces el gobierno está buscando comprar en el piso de la banda porque entiende que el efecto monetario va a ser mínimo o mucho menor que si compra por arriba y tiene miedo de que esos pesos le presionen el tipo de cambio. Entonces ahí hay un problema que el gobierno ve y Cavallo le dice, no, compra ahora porque vas a mostrar que tu programa es sólido, vas a mostrar que acumulas reservas y si acumulas reservas vas a bajar el riesgo país. Si no acumulas reservas, va a ser difícil que bajes el riesgo país a la zona en donde vos lo querés bajar y eso puede ser un problema. Entonces, Cavallo sostiene que no va a ser inflacionario porque vos tenés hoy un apretón monetario muy grande y que Cavallo no cree que compren 1000 el gobierno. Cavallo no cree que compren 1000 el gobierno, cree porque que va a ser no cree muy... que va a bajar a ese nivel. No, él no cree que va a bajar ese nivel. Él cree que en esa zona también arbitra el carry trade y que cuando llega a la zona de 1050, 1080, te pones en comprador de dólares porque ya vendiste arriba, hiciste tasa, compraste abajo y ya te llevas la ganancia. Claro. Entonces, también tenés un tema con el con arbitraje. esos niveles internos, ¿no? Explica eso, a ver, explica, como lo explicaste recién, hace un paréntesis en todo tu argumento de por qué vos crees, y subiéndote a lo que dice Cavallo, que el dólar no puede llegar a 1000 o cerca de 1000 por el funcionamiento del carry trade. ¿Por qué no puede llegar a 1000? Primero, el carry trade te hace vender lo más alto que puedas. La zona de 1250, que es el medio de la banda, es una zona donde todos decidieron vender, evidentemente. Y una vez que el dólar baja, en la zona de 1100 encontró ahí un soporte muy importante. ¿Por qué? Porque cuando llega a la zona de 1100, el que vendió a 1250 hizo un mes de tasa, dice, che, por ahí me conviene comprar ahora. Entonces, no solo ganó con la tasa, sino que ganó con la baja del dólar. Claro. Entonces, por ahí se hizo una tasa de, estaban hablando en un medio de comunicación, casi del 14%. El que vendió a 1250 hizo tasa y bajó a 1100. Entonces, ahí se pone en comprador. Entonces, comprador de dólares. Comprador de dólares y te lo empuja para arriba. Entonces, ahí hay un arbitraje que no solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con que cuando baja la zona de 1100, el exportador dice, no, yo espero, porque no me conviene exportar a este precio, y el importador dice, ya me conviene comprar a este precio. Entonces,
te encontrás con un arbitraje de compradores y vendedores, en lo que es exportador e importador, y también te encontrás con un arbitraje de tasa, en donde el que hizo carry trade y vendió arriba, dice, me conviene comprar dólar, sellar la ganancia, esperar que suba a 1.200 de vuelta, vendo y vuelvo a hacer carry trade, porque todos creen que el carry trade es vender y esperar 6 meses. No, por ahí vos vendiste al mes, Sí, ¿dónde la te viste? encontraste con un 14 de ganancia y hiciste la ganancia. Decís, che, ¿y O sea, ahora dónde me voy? Cuando voy vos a hablas cuando hablas de vender, vos vendiste, vos tenés dólares, los vendés, te posicionás en pesos a tasa de interés, y bueno, cuando ves que el dólar baja, vos decís, hay un soporte cerca de 1.100 pesos donde es, digamos, hay un incentivo ahí a decir, bueno, recompro los dólares que vendí, y en el medio me dice tasa, y compro los dólares más barato que los que yo los vendí. Exactamente, vos tenés que pensar que están jugando los grandes jugadores acá. Entonces, si hiciste un 10% entre la tasa y la baja del tipo de cambio, por ahí te hiciste un 10% en $1.000.000, un jugador grande son $100.000 en un mes. En un mes. Bueno, sí, $100.000 en un mes. ¿Por qué? Hay una Mirá, banda dentro de la banda, como que está asumida Eso. una banda dentro de la banda. Hay dos bandas dentro de la banda. Una que es la resistencia, que es la zona en donde se ponen vendedores, porque, a ver, si el dólar toca 1.300, vamos a poner un ejemplo, pues ya sabés que puede subir hasta 1.400, ahí le pegan un martillazo, quédate tranquila que le pegan un martillazo. Entonces vos decís, ya acá me conviene vender, ¿por qué? Porque hago tasa y después que eventualmente baja, y en esa baja yo me encuentro con un dólar mucho más barato del que vendí, más la tasa, y me termino llevando una buena moneda. Aquel que hizo una venta grande y en 1.250 y bajó a 1.100, se llevó tasa, se llevó baja del tipo de cambio y lo hizo con una moneda importante, como yo estaba diciendo recién. Dice, che, ¿dónde hago $100.000 en un mes? Ningún lugar del mundo. ¡Pum! Me lo llevo. Te hago una pregunta, mirando esto y mirando lo que yo veo que algunos analistas, algunos cercanos al sector agropecuario, dicen, el dólar va a ir a 1.000. Milei, yo creo que lo piensa y está jugando a favor de eso, pero hay algunos analistas de mercado que tal vez mirando estos números de un campo que está liquidando, porque ojo, porque si te aparece una avalancha de dólares, y bueno, la oferta de dólares le puede ganar a la demanda y Sí. te tira para abajo. ¿Vos no le das chance a que baje a 1.000 entonces? Yo le doy chances de que pueda bajar muy cerca de la banda de 1.000 en mayo y junio. Mayo y junio es la zona fuerte de liquidación de cosecha, y creo que ahí puede llegar a acercarse a la banda. A mí me hace ruido que llegue a los 1.000, pero puede ocurrir. Podemos encontrarnos con una avalancha muy grande de ventas, teniendo en cuenta que el gobierno apretó muy juntita la jornada de liquidación de divisas, porque la jornada de liquidación de divisas es abril, mayo, junio, julio, agosto. El gobierno por ahí dice, che, comprimimos abril, mayo, junio, y ahí me encuentro con que mayo y junio tengo una liquidación extraordinaria de 4.000 millones de dólares cada mes. Bueno, ahí te creo que podés encontrarlo en la banda de 1.000. Lo que sí dice Cavallo es no solo al gobierno, dice, no le conviene que baje a 1.000. ¿Por qué? No, Porque eso dice las dos cosas. Ahora me voy a explicar. Dice, no creo que baje a 1.000. A ver si encuentro el párrafo, a ver si es este. Y tampoco le conviene. Y no le conviene. Y no le conviene. Sí. Y no le conviene, porque ya en la zona de 1.050 el importador dice, ¿cuánto más puede bajar? 1.000. Bueno, empiezo a comprar. ¿Me entendés? Sí. Entonces también ahí la presión Acá importadora te la vas a encontrar. Entonces, exactamente. Entonces, Cavallo sostiene que no es inflacionario comprar en esta zona, porque dice, y él hace un análisis cruzado, horizontal del tema, dice, si vos volcás más pesos en la economía, remonetizás la economía mediante la compra de dólares y la tasa de interés no te sube, porque vos tenés, y eso es favorable al crecimiento económico. En cambio, si vos no remonetizás, la economía está seca de pesos, la tasa de interés está muy alta y te puede complicar el crecimiento económico incluso. Entonces, esa es la mirada
transversal que hace Cavallo de Claro. dólar, tasa de interés, cantidad de pesos en la economía. El gobierno que dice, yo no voy a comprar si no llegó a 1000, no me importa comprar, ¿por qué? Porque vamos a remonetizar la economía vía un conjunto de estrategias para que los dólares salgan de abajo del colchón, y el gobierno está confiado en ese conjunto de estrategias. Veremos cuáles son, porque nosotros, yo particularmente, minimicé el impacto del blanqueo, pensé que iba a ser de 4.000 millones y se terminó siendo de 20.000. Claro, La mayoría, hasta incluso el gobierno minimizó, el gobierno esperaba 5.000 millones y terminaron siendo 20.000 millones que salieron. Entonces, por ahí el gobierno ¿Ves un nuevo sale... blanqueo, Batista? ¿Cómo? ¿Ves un nuevo blanqueo como inclusive hasta más permisivo que lo que fue el anterior? Digamos, como más relajado, el usen los dólares. Es posible que el nadie gobierno los va a implemente... mirar tanto. Es posible que el gobierno instrumente alguna nueva estrategia con el blanqueo, para mí. Para mí puede salir con algún conejo de la galera por ahí, con alguna nueva etapa del blanqueo o alguna especie de blanqueo permanente, en donde vos puedas ir blanqueando de a poco y remonetizando de a poco, es una posibilidad, y alguna estrategia de baja de impuestos para que entren los dólares. Ahora, a mí me hace ruido, y yo la semana pasada en la Expo Finanzas, con todos los que hablé, todos estamos en la misma tesitura. Nos hace a todos ruidos que no baje que el gobierno no compre reservas. A todos nos por eso, volvamos a eso, porque el riesgo país va para arriba y yo te pregunté cuál es la urgencia para que baje el riesgo país. ¿Qué urgencia? Hablemos de... Porque alguien ahí decía el tema de la meta con el fondo. Olvídense de la meta con el fondo, acá sí, como alguien también... un waiver. Sí, o dice acá Claudio, el tocayo, dice, y si el gobierno pide un repo último momento, ojalá que no, porque es más deuda cara, digamos, ¿no? Y dice, olvidémonos, me parece, porque si Milei no le da bola a la meta de reserva, no le vamos a dar bola a nosotros, pero el asunto es que yo lo que te pregunto es, desde el punto de vista objetivo, ¿cuál es la urgencia? No, olvídate la meta del fondo, para que baje el riesgo país. Pero espera, le respondo al oyente que dijo recién, pide un repo. Sí. Ok, yo soy tenedor de bonos. Me pediste un crédito con el FMI que está adelante porque tiene privilegio de cobro. Está adelante mío en la fila. Yo estoy en la fila esperando para cobrar y vino Georgieva, se paró delante mío y dijo, a mí me deben ahora 60.000 palos. Yo estoy adelante que vos, Batista. Viene un banco, el JP Morgan, ponele que le den 1.000 millones de dólares al gobierno, viene, el JP Morgan se pone delante de la fila y me dice, Batista y el resto de los bonistas, esperen, yo estoy adelante que ustedes. ¿Qué significa esto? Que no es menor, porque el riesgo país baja si mi expectativa de cobro sube. Si mi expectativa de cobro se corre cada vez más en la fila, el riesgo país no va a bajar a los valores que el gobierno pretende. Entonces, punto muy importante. El gobierno tiene que acumular reservas para que el riesgo país baje. Fíjate lo que pasó ahí. Poné el primer gráfico del riesgo país que yo te compartí. Hay 3 zonas para mí. La zona roja, que el gobierno logró sacar a la Argentina de la zona roja. ¿Desde cuándo? Fíjate la fecha cuando empieza a caer el riesgo país. Desde julio del 2024 empieza a caer fuerte el riesgo país. Julio del 2024. Agosto, septiembre. La caída más fuerte del riesgo país tiene que ver con el efecto blanqueo y la compra de reservas por parte del Banco Central. Toda la compra de reservas del Banco Central fue bullish para la caída del riesgo país. Llegamos casi a la zona verde. Estuvimos ahí coqueteando con la zona verde, que es la zona debajo de los 500 puntos. 7 de enero del 2025, perdón. ¿Y qué pasó ahí? Empezó a subir de vuelta el riesgo país. ¿Por qué? Por todo lo que ya sabemos los últimos 3 meses. El gobierno dejó de comprar reservas y empezó a vender, hasta el punto que llegó en una situación muy delicada desde el punto de vista de las reservas, previo al acuerdo con el FMI ese viernes, en donde el FMI, podríamos decir, rescata el plan, porque la verdad que la situación estaba muy delicada desde el punto de vista de las reservas, casi similar
a cómo le entregó Alberto Fernández el Banco Central del Gobierno. Las reservas bajan, perdón, el riesgo país baja, que había tocado casi los 1.000, pero sigue en zona amarilla y volvió a subir los últimos días a 7.41. Una parte tiene que ver con lo internacional, y yo creo que 100 puntos de este riesgo país están vinculados a lo internacional, Claro. pero el resto es un desafío grande que tiene que asumir Argentina de hacer todos los deberes. Y creo que el gobierno hace una gran parte de los deberes y otra parte de los deberes no las hace, porque tiene como objetivo el proceso de desinflación, que no es compatible con el de acumulación de reservas para el gobierno. Para el gobierno. O sea, Pero- los deberes para que el no gobierno. hace es la no compra de reserva o hay algo más. Pero Cavallo le dice lo contrario. Cavallo le dice lo contrario. Cavallo le dice, comprá a 1.200, no lo dejes caer al tipo de cambio, tanto porque perdés competitividad, y yo creo que Cavallo también entiende que si lo dejás caer en la zona de 1.000, después cuando suba a 1.250 te van a volver a facturar la inflación. Ah, Te van a volver a facturar la inflación. Entonces, me parece que ahí hay un punto muy importante, una discrepancia entre el gobierno y lo que opina Cavallo y lo que opinan el resto de los economistas. Yo estuve, como les decía, en la Expo Finanzas, todo el mundo decía que no acumula reservas. Ahora, ¿por qué tiene que acumular reservas el gobierno? Y ahora sí vamos o dicho de otra manera, ¿por qué tiene? Yo otra vez te pregunto, ¿cuál es la urgencia para bajar el riesgo país? A ver, y acá vos lo vas a contar. Exacto. Estos son los vencimientos que tiene la Argentina 2026, 2037 post acuerdo con el FMI, y en rojo está marcado ahí 2026 y 2027. 2025 lo dejamos de lado, ¿por qué? Porque yo creo que ya está resuelto, el gobierno lo tiene resuelto este año con el acuerdo con el FMI, con el despeje con organismos internacionales y con todo el dinero que va a ingresar. Yo creo que los grandes vencimientos están ahora en julio, con el pago de los bonares, y después va a tener un gran vencimiento a partir de enero del año que viene, que ahí está marcado el 2026, donde tenés más o menos 8 años de vencimientos por arriba de los 20.000 millones de dólares. Cuidado, ¿por qué? Porque el gran desafío que tiene no solo este gobierno, sino cualquier gobierno que hubiera asumido el 10 de diciembre del 2023, es entrar al mercado de deuda internacional para poder rolear tu deuda. Y ese es el gran desafío que hoy tiene el gobierno de Javier Milei. En el mientras tanto, si vos, hoy, ¿cuál es la vía con la cual pagás tu deuda? ¿Cómo estás pagando tu deuda desde hace 2018 en adelante? Con reservas o refinanciando, Claro. como hiciste con Guzmán. Che, bueno, vamos a refinanciar toda la deuda. Perfecto. Ahora, toda esa deuda que emitió Macri, que le explotó a Guzmán, que Guzmán la refinanció y que ahora se tiene que hacer cargo el gobierno de Milei y el próximo gobierno, porque esto, y el próximo, porque esto, miren el quilombo que hay, que tiene que pagar el próximo. Ese nivel de endeudamiento que hay que pagar, hoy lo estás garantizando con las reservas. O sea, tu superávit fiscal te permite después hacer los ahorros suficientes como para ir a comprar reservas y darte vuelta y pagar en el mercado. ¿Eso tiene que dejar de funcionar así? Sí, tiene que dejar de funcionar así, porque no hay dólares para todo, no hay dólares para eso, para pagarle a los ahorristas, a los importadores, para vacaciones, etcétera, servicios que tiene que pagar el exterior. Entonces, ¿qué aspira el gobierno? Dice, yo necesito acumular reservas porque voy a remonetizar la economía, eso va a bajar el riesgo país y yo voy a poder colocar deuda en el exterior. Yo no sé si eso será tan así. Yo creo que el gobierno tiene que acumular reservas y además tiene que remonetizar la economía con dólares, porque eso le daría mayor fortaleza para que el riesgo país baje. Pero el gobierno tiene esa decisión tomada, y si Argentina no entra al escenario internacional de colocación de deuda, y así todo entre en el escenario internacional de colocación de deuda, pensemos en esto: Brasil emitió el año pasado en el mercado internacional 4.000 millones de dólares. México emitió el año pasado 10.000 millones de dólares. Pregunto, ¿Argentina es el alumno malo, el alumno rebelde de todo el mercado de deuda? Porque Argentina tiene un problema.
históricamente defaultó su deuda siempre. Más allá de que todos digan, bueno, pero esta vez distinto porque hay superávit, esta vez distinto porque Milei tiene voluntad de pago, yo no pongo en duda la voluntad de pago, etcétera, etcétera. Lo que sí digo es que estás conduciendo un país que históricamente ha defaulteado. Mi pregunta es, ¿Argentina tiene capacidad para emitir todo esto y que el mercado se lo absorba? Digamos, de otro lado va a haber demanda. Sí. Entonces, Claro. con más razón tiene que acumular reservas. Sí. Con más razón tiene que acumular reservas. Porque Acá si en los no años se queda, por venir, va a tener que poner reservas. Digo, en los años por venir debería jugar un rol importante el sector energético, aportando reservas, digo, hacia adelante, ¿no? Ya teniendo algo más consolidado en la generación de dólares. Exactamente. El sector energético es clave, te va a aportar, dicen que en el año 2030 te va a aportar una balanza positiva de 30.000 millones. Este año, 2025, te va a aportar 8.000 y dicen que el año que viene va a aportar 12.000 en positivo. Pero ¿cuál es el problema? También esas reservas se te pueden ir mediante turismo, mediante servicios, etcétera, etcétera. Entonces, si no entra tampoco el capital internacional a invertir a la Argentina, es difícil que vos puedas enfrentar esta montaña de vencimientos. Entonces, Claro. la montaña de vencimientos es desafiante, es realmente desafiante. Y esto no es culpa de Milei, esto es culpa, en todo caso, si hay alguien que es responsable de esto, es Caputo. Pero tiene margen para, digo, frente a estos 741 puntos de riesgo país que te hace imposible salir al mercado a refinanciar, porque es un riesgo país muy, muy alto, digamos. Digamos, ¿qué margen de tiempo tenés para lograr una baja y que justamente hagas ese desafío, te quede más a mano, ¿entendés? De refinanciar. Está bien, muy buena la pregunta. Por lo que tengo entendido que dijo Milei en la Expo Finanzas, él contó 42.000 millones de dólares de reservas que van a tener sin contar el swap. ¿Qué quiero decir con esto? Que Milei está contando que, o dejó entrever, que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos le habilitaría 10.000 millones de dólares. Le habilitaría. Entonces, ¿para qué le habilitaría 10.000 millones de dólares? Por si eventualmente Argentina no logra bajar el riesgo país a la zona de 450 para que pueda repagar los primeros vencimientos de enero del año 2026. Creo que el desafío final de Argentina, yo creo que en estos próximos 12 meses se juega gran parte del plan. O se juega toda la carne en el asador. ¿A qué? A que baje el riesgo país. Si lo logra bajar antes de fin de año, fantástico. Si lo logra bajar después de fin de año, está, digamos, el salvavidas de los 10.000 millones de dólares que le va a prestar. Porque acá, mira, TR dice, los profesionales del serrucho parece no se enteraron que los vencimientos se van a rolear porque volveremos a los mercados de capitales. Batista informe bien, Batista está informando. Pero, claro, pero por eso. Pero el tema es que no es... No, TR, justamente, la idea es rolearlo, pero estamos viendo que a este riesgo país no podría, entonces estamos viendo, bueno, a ver qué plazos tiene para bajar el riesgo país, salir a los mercados, como estás diciendo vos. ¿No? Y lo otro que pregunto es, todos queremos que esa deuda se rolee, que baje el riesgo país y que esa deuda se rolee. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que Argentina va a tener que rolear una parte de la deuda y otra parte la va a tener que pagar. ¿Por qué digo esto? Porque no vas a colocar esa cantidad de bonos en el mercado internacional durante 8 años consecutivos. Porque es brutal la deuda que tiene Argentina, que no es responsabilidad de Milei, ¿está claro? Pero se hará cargo de lo que le corresponde ahora de los vencimientos con el FMI, pero es algo que le heredó Milei, un quilombo que heredó Milei que lo tiene que resolver. Entonces pensemos en esto, 28.000 palos anuales, ¿cuántos tenés que emitir todos los años? Y el mercado te lo va a demandar, porque del otro lado tiene que haber gente con apetito de renta y que venga y diga, che, ¿por qué voy a invertir en un bono argentino si Argentina históricamente ha defaulteado? Entonces también tienes que recuperar la confianza con el inversor internacional. Es un desafío. Entonces, por eso yo digo, tenés que acumular reservas, porque, y para contestarle a TR,
una parte la vas a tener que garpar, TR. Otra parte la vas a rolear, pero otra parte la vas a tener que garpar vos. No te queda otra, porque no es tan fácil colocar ese volumen. Estamos trayendo la información de que Brasil metió 4.000 millones y México metió 10.000, y vos me decís, bueno, 28.000 millones, ponele que... Es como que le des una beca al 100% a un alumno que aprobó la última materia del año, ¿entendés? Y le confíes todo, ¿no? Le das un poquito. Le das un poquito. Entonces yo creo que podés lograr 10.000 millones, otra parte la vas a tener que ir pagando y otra parte con organismos internacionales la vas a poder refinanciar. Porque siempre con los organismos internacionales vos podés refinanciar. Lo más importante es que a los bonistas les puedas pagar. Y más o menos estás en 10.000 con los bonistas. Bueno, tenés que colocar 8 años seguidos 10.000. 10.000. Sí. Bueno, Esperá que te quiero hacer una pregunta. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo juega? Acá TR te sigue respondiendo, pero después vamos a ir a eso. ¿Cómo juega la cuestión política en esto que estás hablando? Porque de acá a 6 meses, Milei va a tener su primer gran test político, son las elecciones. Ya, bueno, ¿no? Y sí, el 18 hay acá en la ciudad de Buenos Aires, pero después podemos hablar de eso. Pero lo político, ¿cómo juega en esto que estamos hablando del riesgo país, la acumulación de reservas, que el mercado diga, no, esta vez tiene razón Milei, esta vez es diferente? Absolutamente determinante lo político, absolutamente determinante. Por eso Georgieva dice, tienen que votar el mismo, viste que se metió en un quilombo Georgieva diciendo que tienen que votar en términos técnicos. ¿Por qué? Bueno, porque una derrota electoral, para mí, significaría que Argentina no logre entrar a la baja, no logre entrar en una baja del riesgo país significativo. Parece que eso sería muy delicado para el gobierno, una derrota electoral. Por eso el gobierno entiende y no le hace caso a Cavallo, por eso el gobierno entiende y dice, yo tengo que lograr mostrar mi gran driver, la baja de la inflación. Ese va a ser mi gran driver para las elecciones, para poder ganar las elecciones. Y vos me decís, bueno, sacrificás la acumulación de reservas para ganar las elecciones y para llegar con un dato de inflación bajo, sí, lo están haciendo. Y bueno, es una decisión política y económica. Política y económica, porque también el gobierno entiende que si se le dispara la inflación, pierde la elección, y que si pierde la elección, no baja el riesgo país. Entonces también están viendo el driver político como un driver determinante, ¿no?